¿Quién se llevará finalmente el título de la liga? ¿En qué lugar entra KDB entre los mejores mediocampistas de la historia de la Premier? ¿Y qué pasará en la Champions League? Eso y mucho más en el capítulo de hoy. Hola, ¿qué se dice mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de La Opinión que Nadie Pidió. Este es su podcast irregular como pocos. Ya nos dicen el Manchester City, pero estamos aquí contentos de estar con ustedes una vez más, de poder platicar con ustedes sobre lo que pasó el fin de semana, sobre lo que pasará en la Champions League. Y saludo a mi compañerazo César. ¿Cómo está César? Hola, hola Pipe. Oye, yo cuando trabaje quiero tener las vacaciones de los manes de la opinión que nadie pidió. Y estamos aquí 2 semanas después en un episodio en el que vamos a analizar muchas cosas. Como ya podrán haberse dado cuenta, vamos a hablar de un retiro que fue sorpresa por primera vez. No, en muchos años Fabricio Romano no dio la exclusiva. Y bueno, cosas que vamos a estar analizando en este capítulo. Así es, nos hemos tirado a la hamaca, nos hemos conformado con unos segundos de gloria, pero ya nos dimos cuenta que hay que ponernos a chambear otra vez. Así que estamos muy contentos, como les decía, y vámonos con el capítulo del día de hoy. Y bueno, César, se juega los cuartos de final de la Champions League. Ahora sí, donde se separan los hombres de los niños. Ya llegamos a la recta final de este torneo que a todos nos apasiona y nos encanta. Y empieza el día de mañana con los partidos entre el Aston Villa y el Paris Saint-Germain y el Arsenal recibiendo al Real Madrid. Te escuché muy animoso por el Arsenal. A ver, trata de convencerme. No, mira, yo esa eliminatoria dije que no la iba a ver. Bueno, la voy a tener que ver porque no hay nada más que ver mañana. Y la verdad no me voy a poner a ver un Bayern Inter. Pero yo no quiero, o sea, cómo se hace para que pierdan los dos, ¿no? Porque no quiero que avancen ninguno de los dos. Sin embargo, preferiría, yo creo que por la historia reciente, por ya darle también un cambio al torneo, porque ya se está volviendo bastante repetitivo la tónica de que el Real Madrid siempre gana en el último minuto, de que juegan peor y ganan. Sí preferiría que ganara el Arsenal, también porque creo que si hay un equipo de estos dos que puede ganar estos cuartos de final y no llegar a la final, es el Arsenal. Eh, y bueno, yo creo que vamos a tener un partido muy parejo y de nuevo, como siempre, como contra el Atlético, como en todas las eliminatorias del Real Madrid, si el Arsenal mañana no se lleva ese partido con mínimo 2 goles de ventaja al Bernabéu, me parece que lo van a tener muy cuesta arriba para llegar a las semifinales. Pero bueno, un Arsenal que en las últimas semanas no ha estado jugando mal, regresó Bukayo Saka, no ha hecho mucho, pero es siempre una figura importante a tener en la cancha, sobre todo contra el lateral izquierdo del Real Madrid, que te puede sacar a Mendy o a Fran García, bueno, a Camavinga, que Camavinga me parece que es el que mejor defiende de esos tres que te acabo de decir. Y bueno, vamos a ver cómo afronta el partido Mikel Arteta, que Mikel Arteta tampoco tiene la casta de campeón que se le conoce. O sea, es un entrenador bastante pecho frío. Y vamos a ver cómo se afronta mañana. Yo sí creo que el Arsenal va a salir a tratar de meterlo todo en el Emirates. Sobre todo porque hace rato que el Arsenal le falta una noche importante así en Champions. Hace rato que el Arsenal no llega a semifinales, que ni siquiera ha llegado a cuartos de final. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana en el norte de Londres. Yo le veo entre muy pocas y poquísimas oportunidades al Arsenal, que me parece un equipo bastante plano. Me parece que Arteta al inicio de su gestión en el equipo intentó jugar muy agradable. El Arsenal era un equipo que era divertido de ver, tenía cosas muy interesantes. Después se dio cuenta que con ese fútbol no iba a ganar títulos y ha cambiado de una manera más pragmática y ahora sigue sin ganar títulos y juega muy aburrido. Y aparte le falta, me parece que una de sus piezas clave, que es Gabriel, que no va a jugar. Creo que no va a jugar tampoco Calafiori. No tienen centros delanteros. Yo no les veo ninguna sola oportunidad de ganarle al Real Madrid, que si bien es cierto pasa por un mal momento,
estas son las noches donde suele resurgir, donde suele competir muy bien. No creo que se vaya a decidir la eliminatoria desde mañana, creo que va a ser un partido muy cerrado, donde va ¿Cerrado o aburrido? las dos. Me parece que el Arsenal va a jugar con mucho miedo, va a jugar muy lento, tratando de que no pasen muchas cosas. El Real Madrid, pues esperando el error del Arsenal. Me parece que tal vez juegue Valverde en el lateral derecho para que no veamos a Lucas Vázquez. Y me parece que pues puede ser un empate, una victoria por la mínima del Real Madrid. Pero yo sí no le veo muchas esperanzas al Arsenal de clasificar, que como te digo, además de todo, le faltan sus delanteros, que no son ninguna garantía cuando están, pero pero ahora que no están y que incluso ha tenido que jugar ahí Mikel Merino, pues Sí, el Arsenal últimamente ha sido más Miguel Merino FC que nada. vamos a ver si Odegaard se logra vengar de su ex equipo. Y contrario a ti, a mí sí me parece interesante el partido entre el Inter y el Bayern. Creo que es una eliminatoria que va a ser muy pareja. El Inter es un equipo que es muy incómodo jugarle. No estoy seguro dónde es el partido, creo que es en Alemania. Sí, en Alemania, en el Allianz. Creo que no va a jugar Musiala, que es una baja importante para el Bayern, pero de todas No, pero el Bayern formas siempre tiene con qué. Tiene a Kane, tiene a Sané, tiene muchas figuras. El Bayern nunca se va a quedar sin figuras. pero me parece que tiene que sacar una buena renta. Me parece que si se va con un resultado apretado a San Siro, le puede costar mucho trabajo llevarse la eliminatoria, porque el Inter es un equipo con mucho oficio, que es muy incómodo, es muy complicado, que aprieta bien los dientes cuando tiene que Un apretarlos. equipo que venimos resaltando desde que llevamos cubriendo esta Champions, que solo le han anotado 3 goles en todo el torneo. O sea, ya estamos en cuarto de final y solo le han anotado 3 goles. Yo creo que va a ser la prueba de fuego para el Inter, porque creo que Así es. no se ha enfrentado a nadie tan potente durante la Champions. Y bueno, le toca ahora uno de los pesos pesados que, si bien es cierto, ha sido irregular durante la temporada, porque en la Bundesliga ha caminado tranquilo, pero en la Champions ha tenido sus momentos ahí de tropiezo, pero creo que Olise le ha caído muy bien al equipo. Obviamente Harry Kane, a pesar de su sequía de títulos, es un jugador que es muy importante, que es muy bueno. Y yo veo al Bayern ganando, pero por la mínima. Creo que va a ser un 1-0, 2-1. Sí, Y los partidos de mañana van a estar muy cerrados. Yo mañana veo un empate entre el Inter y el Bayern. Yo creo que va a quedar 0-0. Y que se va a definir todo en San Siro. así que esos son los pronósticos para el martes. Ahora nos vamos al día miércoles. ¿Y cómo ves esas abejas que acomodan lata en la Champions? ¿Pueden Oye, hacer algo en Montjuic? Oye, mira que el miércoles tenemos un mucho mejor día que el martes, me parece a mí. Eh, no sé si decirte que el Dortmund va a hacer algo en Montjuic. Yo diría que por como viene jugando el Barça y como viene jugando el Dortmund, no debería tener problemas en cerrar la eliminatoria el mismo miércoles. Sin embargo, Ah, o ya sea, ya tú lo ves sí, goleada del Barça sí, si el Barça juega como ha jugado toda la temporada, no tiene por qué complicársele esta eliminatoria. Sin embargo, el Barça históricamente se le han complicado eliminatorias que no se le debieron haber complicado, como por ejemplo la de la Roma, la del Liverpool, hasta en Europa League. recuerdos de Vietnam. Sí, hasta en Europa League la del Frankfurt. Son eliminatorias que uno decía, oye, el Barça tiene buen equipo, está jugando bien, viene con buenos resultados, porque no debería ganar esto fácil y de repente llega el otro equipo y en el mismo Montjuic o en el mismo Camp Nou le saca el resultado y el Dortmund, que es un equipo que nunca se lo ha podido dar por vencido en la Champions, o sea, en menor medida que otros equipos como por ejemplo el Real Madrid o el Bayern, pero el Dortmund siempre, de cada 3 Champions te llegan a cuartos y a semis en dos. Sí, es un Eh, equipo que creo que es de los más exitosos en la última década de la Champions, que ha jugado dos finales, aunque las ha perdido. Jugó un par de semifinales, creo, si no mal recuerdo. Y es un equipo que tiene jugadores interesantes, ¿no? Adeyemi es un jugador que han seguido muchos clubes de Europa, Julian Brandt,
Sí, es un proyecto Es muy un, interesante, es un proyecto muy interesante el es del un Dortmund. equipo que se reinventa muy bien, ¿no? Que siempre se le van sus figuras, siempre llegan jugadores nuevos desconocidos y los hace figuras. Esta temporada han estado horrible en la Bundesliga, creo que van Sí, en... es que eso te iba a comentar, que es un equipo que más que todo sabe cómo jugar la Champions, básicamente porque en la Bundesliga casi nunca tiene oportunidad de ganarla. Siempre la compite, pero nunca la gana. Y yo creo que es un equipo que todas las temporadas se le da más prioridad a la Champions porque ahí sí pueden sacar un título. Sí, yo no lo veo tan abierto, tan cerrado, no, perdón, tan abierto. Me parece que el Barça es favorito y debe de ganar porque está en casa y tiene que imponer la localía, pero el Dortmund es un equipo que es atrevido, juega bien, ya le complicó al Barça durante la liga, que tuvo que ganar el Barça prácticamente en el último minuto, y yo creo que el Barça gana por un gol, no creo que se lleve más renta de... Y creo que en estos escenarios siempre pesa la experiencia, ¿no? Que el Dortmund acaba de llegar a una final de la Champions y el Barça tiene muchos años que no pasa a los cuartos de final. O sea, tú dices que por jerarquía el Dortmund ahora mismo es más equipo, o sea, tiene más experiencia y más jerarquía en la Champions que el Barça. Sí, jerarquía sí y experiencia. Creo que el Barça es mejor equipo, tiene mejores jugadores, está en mejor momento, pero ese punto de experiencia creo que se lo lleva el Dortmund. Además cierran en el estadio del Borussia, o sea, no creo que sea una Sí, eliminatoria tan fácil. ese estadio que no es muy fácil. El Barça tiene que, es De que el hecho, Barça tiene que salir a buscar el resultado. yo estaba muy contento porque el Lille estaba eliminando al Dortmund y me parecía que el Lille era un rival mucho más fácil, pero el Dortmund terminó remontando y me parece que el Barça no creo que quede eliminado, pero creo que va a sufrir más de la cuenta, más de lo que muchos esperan. Es que yo te digo que el Barça mañana tiene que salir a jugar a matar, sobre todo porque el Signal Iduna Park no es un lugar en el que te gustaría tener que meterte a buscar un resultado o tener ni siquiera llegar con un empate. Me gustaría a mí al Signal Iduna Park o, por ejemplo, con un gol de ventaja. Ahora, Eh, también hay que decirlo, Hansi Flick es el papá del Borussia Dortmund, nunca ha perdido un partido contra el Dortmund dirigiendo al Bayern y el que ganó con el Barça, pero va a ser muy interesante ese partido. Y también tenemos la visita del París a Birmingham, El donde Aston Villa se metió el ahí a equipo cuarto de de final. Emery, hay que reconocerlo, tú fuiste uno de los primeros que mencionó que el Aston Villa podía ser un caballo negro de esta Champions. Hay que aplaudírtelo. ¿Y cómo ves? ¿Crees que le puedan sacar el susto al Paris Saint-Germain el día de mañana? Mira, yo creo que si algo es innegable es que de este partido, o sea, de esta eliminatoria sale la sorpresa de la Champions, porque cualquiera de estos dos que gane, a mí me parece que le pueden ganar al equipo, al Real Madrid o al Arsenal. Eh, O me sea, ya parece, de plano ves, te subes al camión del Aston Villa y ya lo ves o sea, a mí me casi en la parece, final. mira, a mí me parece que si gana el Arsenal la eliminatoria del Real Madrid, el equipo que gane esta serie se va a la final, me parece a mí. Y una eliminatoria muy atractiva, porque tenemos dos equipos que juegan muy bien, dos equipos que son, Dos tienen, estilos muy diferentes. así es, y tenemos al PSG, que a mí la verdad tuvo jugadores que me impresionaron contra el Liverpool, que no los tenía vistos, como por ejemplo Destiny Doué, hasta Barcola también me sorprendió su nivel contra el Liverpool. Luis Enrique, que tengo que aplaudirle lo que ha hecho con el PSG, el proyecto de Luis Enrique que está más fuerte que nunca. Y me parece que si el PSG siempre ha tenido los proyectos en la Champions, pero me parece que si hay un año en el que el proyecto viene en un buen momento y en un buen momentum, es este año, que vienen jugando muy bien de la mano de Ousmane Dembélé, y a mí me parece que mañana van a quedar 1-0 gana el PSG en, no estoy seguro si el partido es en París o en Birmingham. Me parece a mí que es en París. El partido es en París, tienes razón, me confundí. Yo creo que el PSG ahorita mismo es el equipo que mejor juega en el mundo. Tal vez un poquito abajo el Barcelona, pero creo que el mejor ahorita es el París. Siempre es difícil de catalogar al París por la liga en la que juega, pero en la Champions, sobre todo después de empezar mal, como que reconstruyeron piezas y al City lo barrieron, al Stuttgart lo barrieron, al Brest lo barrieron,
a Liverpool en el partido de ida, lo barrieron, entonces están jugando muy bien. Dembélé parece Pelé, el desgraciado ese, y creo que el Paris Saint-Germain tiene muchas opciones de llevarse el título, pero también con el historial de pecho frío que tienen, con un entrenador que tiene colmillo, que no olvidemos que Unai Emery es el entrenador con más títulos de Europa League de la historia, que obviamente la Europa League no es lo mismo que la Champions, pero bueno, está acostumbrado a torneos, y el Aston Villa también ha ido creciendo. Rashford y Asensio están en un gran momento. Yo La dupla mañana, más en forma de la Premier League ahora mismo, yo creo. yo mañana creo que el Paris Saint-Germain también, si quiere tener una vuelta tranquila, tiene que llevarse 1 o 2 goles de ventaja, porque empatando y teniendo que ir a sacar el resultado a Birmingham, no me gustaría estar en esos zapatos, y sobre todo con la propuesta de juego de Luis Enrique, que es un entrenador que siempre va al ataque, siempre quiere ir al frente, ganar los partidos haciendo goles, no le gusta tirarse atrás. Entonces, me parece que el Paris Saint-Germain se tiene que llevar una buena renta para estar tranquilo para la vuelta. Yo, A mí me parece también, hablando ya del contexto del partido, que el Paris Saint-Germain tiene la ventaja de que viene de echar al Liverpool. O sea, el Paris Saint-Germain viene de echar al Liverpool, el Aston Villa viene de echar a Brujas, y a mí me parece que esa victoria contra el Liverpool es, por así decirlo, lo que le faltaba a este equipo del París para dar como el golpe sobre la mesa y decir que ellos son los candidatos o sea, que son candidatos a esta Champions. y no Y te olvides me parece que por ahí puede venir la ligera ventaja que tiene el PSG para este eliminatorio. y no te olvides de tu personaje favorito, el Dibu Martínez, que es un portero con mucha mentalidad, acostumbrado a ganar títulos. Me parece que va a querer ser protagonista en la eliminatoria, así que mucho Me, cuidado con esta eliminatoria, que me, puede salir la me voy a sorpresa. tirar un facto que no le va a gustar a nuestros amigos que le vayan a Argentina o a nuestros amigos argentinos que nos estén escuchando. Si no se van a penales, el Dibu Martínez no tiene nada que hacer en esa eliminatoria. Me parece un arquero de lo más regular, pero bueno, definitivamente si se van a penales sí va a ser figura, como siempre. Vamos a ver, vamos a ver. A mí sí me parece que es un buen arquero. No creo que sea el mejor arquero del mundo, pero va a ser muy interesante. Todas las eliminatorias van a ser interesantes, y ya veremos cómo se definen esos partidos de ida. Y bueno, nos enteramos en esta semana, como tú dijiste, por primera vez en mucho tiempo Fabricio Romano no hizo spoiler, y nos enteramos que Kevin De Bruyne va a dejar al City y a la Premier League al final de la temporada. Un jugador que se ha vuelto histórico, sobre todo en las últimas temporadas, como capitán del Manchester City. Un jugador que cambió todo en el City. Un jugador de los protegidos de Guardiola, que llegó a tener un nivel espectacular, ganador de 4 Premier Leagues, se dice fácil y se dice pronto. No, perdón, ganador de 6 Premier Leagues, porque también ganó con este Pellegrini. Se dice fácil, se dice pronto, pero es algo que muy pocos jugadores han podido hacer. Y tenemos aquí el debate de en qué lugar de la historia de la Premier League queda De Bruyne. ¿Le alcanza para ser el mejor centrocampista de la historia? ¿Le alcanza para estar en el mejor 11? ¿Es mejor que Gerrard o que Lampard? ¿Tú qué opinas, César? Chuso, esto es una pregunta bastante interesante, bastante interesante. Kevin De Bruyne, que así se sentían nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Al fin nos enteramos de una noticia sin que Fabricio Romano la spoile. Y bueno, Kevin De Bruyne, que después de una muy fructífera carrera en la Premier se está retirando. A mí me parece que está muy bien lo que está haciendo, porque hay otras personas que se quedan en De Bruyne, que desde hace un tiempo ya no estamos viendo su mejor versión, y hay otras personas que se quedarían en el City, que, que más por longevidad los pondrían a jugar, y a mí me parece que está bien lo que está haciendo De Bruyne. Me imagino que se irá, si no se va a Arabia, se irá a la Liga de Bélgica. Pero bueno, hablando Antes de de la que pregunta, sigas, voy a tirar una factura. Creo que desde que se cambió el peinado, De Bruyne es un desastre.
porque se cambió el peinado hace unas 2 temporadas y desde ahí se apagó el pelirrojo. Las lesiones también lo han jodido, como dicen panameños, ¿no? Lo han molestado mucho las lesiones a De Bruyne. Pero mira, hablando ya de lo que es historia de la Premier, a mí sí me parece que definitivamente Kevin De Bruyne es top 5 mediocampistas que ha pasado por la Premier League, que ha pasado por la Liga. Está ahí con otros históricos de la Liga como Paul Scholes, como Gerrard, como Lampard, que tú ya mencionaste. Pero a mí me parece, por lo menos a mí, y perdónenme los que me van a atacar, a mí me parece que es mucho más que Paul Scholes, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un jugador que pues ha sido clave en el resurgir de un equipo, ¿no? Porque está bien, el City lo ha hecho con dinero, trayendo a Guardiola, pero no se entiende un City tan ganador sin Kevin De Bruyne, ¿no? Ha sido un jugador totalmente clave. Tengo aquí algunas estadísticas. Yo te diría que el más clave. A mí me parece que Kevin De Bruyne ha sido el jugador más clave y el jugador proyecto de todo el proyecto de Guardiola. O sea, a mí me parece que sin cualquiera de los otros jugadores se podría debatir que Guardiola haya ganado las Premier que ha ganado. Sin embargo, no veo al equipo de Guardiola ganando las Premiers que ha ganado sin Kevin De Bruyne. Sí, totalmente. O sea, ha sido un jugador, ha sido el reflejo de Guardiola en la cancha, ha jugado de todo. Mira, yo creo que de esos mediocampistas que tú mencionaste, o sea, que yo mencioné, Paul Scholes, Gerrard y Lampard, a mí me parece que hay dos que no se le equiparan a Kevin De Bruyne. O sea, que están ahí arriba en el top 5, pero no se le equiparan y me parece que son Gerrard, más que nada por el momento también que le tocó vivir del Liverpool, que Gerrard casi la mitad de su carrera con el Liverpool la pasó en un Liverpool en... Pero espérate, no sé si te entendí bien. O sea, estás diciendo que De Bruyne más que Gerrard. Sí, sí. Estoy diciendo que De Bruyne más que Gerrard y más que Scholes. Pero mira, Gerrard me parece que a nivel de futbolista me parece que sí puedes llegar a ser más que De Bruyne, pero en su carrera le tocó una etapa muy difícil del Liverpool, porque yo todavía me acuerdo de ver a Gerrard jugando con camiseta Warrior y jugando con Martin Skrtel y... Ahí sí tiraste una granada, tiraste una bomba sin avisar. Gerrard obviamente por títulos pierde por goleada. Sí, es que eso era lo que te iba a decir, que el proyecto del City se basó en De Bruyne y a mí me parece que Gerrard, ni aunque el proyecto del Liverpool se hubiera basado en él, por el equipo que tenía y por el proyecto al que tenía acceso el Liverpool en ese momento, hubiera podido hacer lo mismo que De Bruyne. Bueno, pero te la puedo voltear. Gerrard con peor equipo llegó a las mismas finales de Champions que De Bruyne. De Bruyne que tiene también cierto historial de ser medio pechito frito en momentos importantes, sobre todo en la Champions, ¿no? A mí me encanta, es un jugador que me fascina, Pero Pipe, estamos hablando de Premier League, que acuérdate que a la misma liga no le gusta que juntemos Champions y Premier. Tienes razón. A mí me encanta De Bruyne, me parece un jugadorazo, o me parecía pues, que ya obviamente ya no está en su prime. Creo que no le va a alcanzar para estar ahí con Gerrard y Lampard. Me parece que sí es Gerrard y Lampard y un escaloncito por debajo de Bruyne. Sí me parece más que muchos históricos como Paul Scholes, Michael Carrick, Gareth Barry, incluso hasta que el mismo Beckham, te lo puedo discutir, aunque no. A mí eso me parece evidente, Aunque no era la misma posición, porque Beckham en la Premier jugaba en la banda. Pero De Bruyne definitivamente ha sido un jugador histórico para el City. Me parece que es el jugador más grande de la historia del Manchester City, peleándose ahí con el Kun Agüero, pero me parece que De Bruyne un poquitito más, porque me parece que fue más importante por más tiempo. Y ahora la siguiente pregunta, ¿es el más grande de Bélgica en la historia? ¿Supera a Hazard? No. Para mí no supera a Hazard, no supera a Hazard porque... Escuché voz como de fanboy. No, oye, hablando de lo de Gerrard y Lampard, a mí me parece que lo que le juega muy en contra de Bruyne, ya en este tema de Gerrard y Lampard y después de Bruyne, es que De Bruyne no es de Inglaterra. Entonces, las personas de Inglaterra, o sea, los ingleses, cuando piensan en la Premier, piensan en figuras inglesas. Ahí siempre van a estar Gerrard y Lampard, que a mi parecer son los dos mejores mediocampistas de la historia de Inglaterra. Sí, es que, bueno, aparte,
tú estabas un poco más chico, a mí me tocó verlos en su prime, en los 2000, y la verdad es que eran dos jugadores increíbles, ¿no? Hacían de todo. También la época por la que pasaron Gerrard y Lampard era muy diferente a la época por la que pasó De Bruyne. Los famosos todocampistas, Gerrard y Lampard. Y De Bruyne, que además también, pues, recordar que llegó a un equipo de Guardiola que lo construyó alrededor de él, y que, por ejemplo, en el Chelsea le fue muy mal, ¿no? Le dieron pocas oportunidades, también hay que decirlo, Mourinho, pero a diferencia de Gerrard y de Lampard, que prácticamente nunca tuvieron Y de Hazard. De Hazard. malas temporadas, pues De Bruyne, por ejemplo, pues se tuvo que ir a Alemania vendido porque no funcionó en el Chelsea. Y yo con Hazard, híjole, me cuesta trabajo no decir que De Bruyne es más que Hazard, ¿eh? No, pero mira, yo voy a tirar un facto. Sin Hazard, Bélgica jamás tendría ese tercer puesto del Mundial. Eso me parece evidente y irrefutable. Lo que sí te voy a aceptar es que creo que Hazard en su prime estuvo muy cerca, muy cerca de ser el mejor jugador del mundo. O sea, realmente muy cerca, muy pocos centímetros por debajo de Messi en ese momento. Me parece que incluso llegó a superar a Neymar. Y creo que a De Bruyne nunca le alcanzó para estar tan alto, ¿no? Nunca le alcanzó para llegar a un nivel así. Pero en una carrera completa creo que De Bruyne sí supera a Hazard al final, porque pues también Hazard le tocó estar en un Chelsea que a veces rendía muy bien, luego se iban los técnicos y volvían a empezar. Digo, es que también a De Bruyne le tocó Guardiola, o sea, a De Bruyne le tocó Guardiola, le tocó un proyecto muy estable y un proyecto en el que él fue el centro del proyecto. Y bueno, ya sería el colmo que con ese proyectazo con Guardiola, que es debatiblemente el mejor técnico de la historia que ha tenido el fútbol, no, o sea, que no fuera mejor que Hazard. Pero a mí me parece que en términos de futbolista como tal, a mí me parece que Hazard sí sigue siendo más que De Bruyne. Sí, bueno, también juegan en posiciones diferentes. Hazard es más espectacular, más finalizador, más extremo. De Bruyne más armador, pero definitivamente creo que todos hemos disfrutado mucho del paso del Colorado De Bruyne por la Premier League. Yo creo que se lo va a extrañar mucho. Yo creo que sobre todo el City lo va a extrañar mucho y lo está extrañando mucho. Lo ha estado extrañando mucho estos dos últimos años. Es de esos jugadores, César, que no sé si te parece a ti, tiene pocos haters, ¿no? Creo que hay poca gente que uno diga, ay, qué mal me cae De Bruyne. Creo que yo no conozco a nadie. Es un jugador que la verdad es que daba gusto verlo jugar en una posición sobre todo en la cual el fútbol no ha tenido muchas apariciones más allá de lo que hicieron Kroos y Modric y lo que hizo Iniesta y Xavi. No ha habido jugadores de tanto nivel y De Bruyne creo que se quedó con ese estandarte. Y bueno, veremos ahora quién recoge ese puesto de mejor mediocampista del mundo, ¿no? Así es. Rodri recuerda un poco a De Bruyne con el tema de que no tiene haters y que es muy buen mediocampista. Bueno, los del Madrid ahora sí odian a Rodri. Sí, pero bueno, se lo va a extrañar mucho a Kevin De Bruyne y vamos a ver qué decide en el siguiente paso de su carrera y estamos seguros de que le va a ir muy bien en todo lo que haga. Te extrañaremos, Kevin De Bruyne. Y para usted, ¿en qué nivel está De Bruyne en la carrera del mejor mediocampista de la historia de la Premier? ¿Está por detrás de Gerrard y de Lampard o para ustedes sí le alcanza para ser el mejor? Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. El regreso de la opinión que nadie pidió, parte 200. La verdad es que estamos muy apenados con ustedes de no estar sacando capítulos tan cerca, pero bueno, es lo que nos ha tocado por diferentes temas, pero... Digo, también que en las últimas 2 semanas con el parón de selecciones no había mucho que hablar, la verdad. Exactamente, sí, no ha habido tantos temas, pero trataremos de ser más constantes. Muchas gracias por seguir escuchándonos, por seguir dando la oportunidad. Nos encanta que sigan comentando, que sigan participando, es muy importante para nosotros. Recuerden ver el capítulo en YouTube, en Spotify, y bueno, vamos a ver qué pasa en esta Champions, César. Claro que sí, muchas gracias por escuchar el capítulo.
Oye, y algo que no mencioné durante el episodio y que a los fans de la NFL les va a interesar, es que yo estaba en mi periodo de luto porque se retiró Julio Jones. Julio, George Henry, no, mentira. Pero estaba en mi periodo de luto porque se retiró Julio Jones y me llamaron para grabar el capítulo y aquí estamos, aquí estamos. Muchas gracias por escuchar el capítulo hasta este momento. Además ya viene el draft, así que ya para los sí, amantes de la NFL para poder hablar algo de la NFL. Ya regresará ese tema, pero bueno, ahora sí, vámonos, César. Adiós. Adiós, adiós.